Mi nombre es Santiago Marín González, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad de Caldas de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. A través de este medio les compartiré mi proyecto educativo de intervención de práctica educativa 2. Dicha práctica la realicé en la Corporación Alberto Arango Restrepo, CEDER, que es una institución sin ánimo de lucro que lo que hace es fortalecer los procesos de inclusión social de las personas con discapacidad. El título de mi proyecto es Ocio, una alternativa para socializar y mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la Corporación Alberto Arango Restrepo, CEDER. Elaboré un diagnóstico que me ayudara a la identificación de algún problema y que éste necesitara de mi intervención. Para esto usé la técnica observación no participante y como instrumento usé el diario de campo en las horas del descanso y en algunas clases dentro y fuera del aula. Esto me permitió identificar los posibles problemas. 1. Los estudiantes cuando salían al patio de recreo no sabían qué hacer. Y 2. Poco interés de estudiantes en algunas asignaturas. Me doy cuenta que en la institución no brinda muchas opciones para fomentar el aprovechamiento del recreo. Teniendo en cuenta que este es un espacio donde los estudiantes generan interacciones sociales, aprendizaje y realizan actividades de tiempo libre y de ocio. También me doy cuenta que cuando desarrollaba una clase con un bajo componente lúdico había poco interés y participación de los estudiantes. Gracias a la técnica e instrumento que apliqué, logro establecer los problemas con claridad. 1. Los estudiantes cuando salen al patio de recreo se encuentran sin la posibilidad de reflexión ante lo que desean hacer. Y 2. En la institución se usa poco el juego como mediador para fomentar la participación de los estudiantes en algunas asignaturas. Me doy cuenta que la intervención de estos problemas ayudaría a fortalecer aspectos educativos, sociales y mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la institución. Conociendo esto, se plantean los objetivos del proyecto. El objetivo general es desde el hogar construir estrategias didácticas desde la modalidad virtual que lo que busca es que los estudiantes a través del juego y de actividades lúdicas aprendan o vivencien qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que les apasiona y que esto contribuya a la mejora del ambiente social y la calidad de vida de los estudiantes tanto en la casa como en la institución educativa. Se establecen 3 objetivos específicos. El primero es analizar las experiencias que están teniendo los estudiantes en el desarrollo de las estrategias didácticas y ver en qué medida refuerzan los aspectos educativos y sociales de los estudiantes. El segundo es determinar cuáles son las actividades lúdicas que tienen mayor impacto en los estudiantes de la institución educativa CEDER. Y el tercero es identificar cómo los padres de familia o acudientes se articulan desde la modalidad virtual al proceso de los estudiantes. Mi proyecto educativo tiene 3 categorías. La primera categoría es el ocio. López en el 2008 dice que el ocio es una experiencia integral humana muy compleja, centrada en actuaciones queridas con un fin en sí misma. La Carta sobre la Educación del Ocio de 1993 consideran que el ocio es 1. Un área de experiencia humana con sus propios beneficios como es la libertad de elección, la creatividad, la satisfacción, el placer y una búsqueda de la felicidad. 2. Un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico. 3. Este es un derecho humano básico como es el trabajo, la salud, la vivienda. Y Rayo May, un psicólogo terapeuta, dice que el ocio es el poder que tiene el hombre para formarse a sí mismo. La segunda categoría es el juego. Algunos pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban la importancia al juego y alentaban a los padres de familia que les dieran a los niños juguetes para que esto fuera formándolos para su vida adulta. En el siglo XIX, Gross define el juego como un modo de practicar o ejercitar los instintos antes de que estos estén desarrollados. En tiempos más recientes, en 1956, Jean Piaget
dijo que el juego formaba parte de la inteligencia del niño, porque representa la realidad según la etapa evolutiva del individuo. Él relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con las actividades lúdicas. La categoría número 3 es el recreo, entendido como un lapso de tiempo en el que los estudiantes hacen actividades espontáneas por gusto y voluntad, y que merece una gran atención por los maestros, según Gómez en 1993. Desde la perspectiva del Ministerio de Educación, el decreto 1850 del 2002 establece que el recreo escolar no debe durar más de 30 minutos de una jornada escolar. Más tarde, en el 2004, el Ministerio de Educación Nacional, en su guía número 6 de competencia ciudadana, consideran que en los recreos son los espacios reales en que los estudiantes aprenden y practican los espacios de convivencia y respeto. Cabe resaltar que este es un proyecto de tipo cualitativo. La metodología de este proyecto se divide en 4 fases. La primera es la fase diagnóstica. Esta fase fue destinada para diagnosticar el problema. En esta fase fue donde usé la técnica de observación no participante y el instrumento diario de campo. Con el problema claro, se continúa con la segunda fase, que es la fase de la planificación. En esta fase se empiezan a diseñar soluciones para el problema. Empiezo con una revisión de antecedentes para ver en qué otras partes del mundo se estaban dando estos problemas y cómo le estaban tratando de dar solución. Aquí es donde me encuentro con estudios como el de la importancia del juego en el desarrollo psicológico infantil. Es un estudio donde a unos niños con síndrome de Down empiezan a usar instrumentos como el juego y los juguetes para fortalecerles las diferentes áreas cognitivas como el lenguaje, la motricidad fina, gruesa, bueno, en fin, dando como resultados una mejora sustancial. También encontré muchos proyectos de patio de recreo. Hablan de que el patio es un lugar simbólico en las instituciones, pero que está lejos de la mirada educadora. Al contrario, cada vez son más reducidos los patios de descanso, las zonas verdes, están construyendo más aulas. Entonces le han mermado un poco la importancia a los patios de recreo. En este momento hago yo entonces una lluvia de ideas para empezar pues a adaptar las soluciones al contexto en el que me encuentro. La primera era enviar clases de ocio con un componente lúdico muy elevado, y estas clases no eran de carácter obligatorio. Y la otra idea para fomentar la participación de los estudiantes era en cada clase ponerle un componente lúdico muy alto, que no fuesen clases aburridas, muchos juegos muy lúdicas. La tercera fase es la ejecución. En esta fase se envían las clases a las 5 aulas multigraduales de jardín a quinto de la institución. Se desarrollaron 8 clases, 4 de tiempo libre y 4 de otras temáticas diferentes. Semanas después reviso las evidencias en un Google Drive. Bueno, ya llegamos a la cuarta fase, que es el análisis. Uso la triangulación de datos para la consolidación de la información. Toda la información recibida fue audiovisual mediante imágenes y fotos. Entonces nuevamente me toca usar como técnica la observación no participante, y como instrumentos usé esta de control y un diario de campo. La triangulación de datos se divide en 3 fases. Primero era la realidad y ver qué es lo que está pasando. Segundo, vamos a la teoría y miramos qué es lo que dicen los autores, qué es lo que nos están contando de aquel problema. Y la tercera parte es hacer un plan de ejecución. Se aplican unos instrumentos para recoger una información. Esto me permitió llegar a una serie de conclusiones por categoría. Bueno, antes de decir las conclusiones, quiero hablar de los resultados que arrojó este proyecto, dando así como una mayor participación en las clases de ocio, que no eran obligatorias. Hubo mayor participación en este tipo de clases que en las otras 4, que eran de diferentes temáticas,
que se suponía que era del currículo. Bueno, en la categoría de ocio se concluyó que las actividades que tienen un gran componente lúdico y que no son impuestas por obligación logran llamar la atención de los estudiantes, puesto que tienen la autonomía de realizarlas y sentir que las están haciendo por su bienestar y disfrute, y esto refuerza los aspectos generando espacios de reflexión en su tiempo libre y distanciándolos de algunas problemáticas sociales como son la delincuencia y la drogadicción. En la categoría del juego se logró evidenciar que el juego es un instrumento relevante para el desarrollo del niño, puesto que había estudiantes que no saltaban, no tenían el patrón básico de lanzar, no pateaban, algunos patrones básicos no los tenían bien integrados, y con el envío de las evidencias pudimos ver una mejora sustancial en ellos debido a la alta participación de las clases por su gran componente lúdico. Incluso niños con espectro autista que no vivenciaban las clases presenciales mandaron evidencias donde se les notó cierta mejora tanto intelectual como física a medida de que se iban desarrollando las clases. Por ende, la teoría está en lo correcto. El aula de clase debe ser un lugar activo, lúdico, para poder lograr satisfacer las necesidades educativas de los niños y adolescentes. La categoría de recreo, la tercera categoría, se saca una recomendación. Recreo representa un espacio en el contexto escolar. Esto no quiere decir que sea en este contexto el único lugar donde deba existir. Es importante sacar este espacio en el hogar para realizar actividades por gusto y voluntad propia. Los acudientes fueron una pieza clave para el desarrollo de este proyecto. Su articulación favoreció la elaboración del material y la participación de los estudiantes en todas las clases de educación física.